Se trata de hacer una lista de todos los nombres de las personas represaliadas durante y después de la guerra civil. Es un proceso bastante largo y difícil sobre todo en ser exactos en los nombres y en que no quede nadie fuera, es casi imposible. Pero bueno, es un proceso también bonito en el que tienes que tener como una especie de, no sé cómo decir, como una fuerza moral importante para no rendirte. Sobre todo mi trabajo se basa en investigar en los archivos. Los represaliados hay dos tipos, ¿no? Fundamentalmente, bueno, hay muchos, pero fundamentalmente yo me baso en dos. Uno, los que fueron ajusticiados de una manera, entre comillas, legal, es decir, que fueron sometidos a juicios sumarísimos y entonces hay un rastro documental de ellos. Esos son los que podemos documentar más a través de los archivos. Por ejemplo, el archivo histórico militar, que es el que en estos momentos custodia todos los juicios sumarísimos que se llevaron a cabo a partir de la causa general. Entonces en ese archivo podemos encontrar todos esos juicios que nos dan una cantidad muy importante de nombres y circunstancias. Por otro lado está los represaliados de manera ilegal. Esto es pues los llamados paseos, los fusilamientos en las cunetas, todos esos que no dejaron un rastro documental, o al menos no necesariamente. Puede ser que sí que se inscribieran en algunos casos en registros civiles, las defunciones o los nacimientos, o bueno, hay algunas maneras de encontrar rastreando en los archivos, pero es complicado. A esos, sobre todo, la fuente primordial es el testimonio oral. Entonces, ir a los pueblos, hacer trabajo de campo, hablar con las personas que en muchos casos o son muy mayores o bueno, son la historia de la historia de la historia. Entonces es un poco ir siguiendo ese camino, no caer en el desánimo y bueno, tratar de documentar, es poner a dialogar el documento gráfico con el testimonio oral. Y en este caso es complicado sobre todo porque el testimonio oral es un testimonio silenciado sistemáticamente durante muchos años, entonces es un testimonio, no voy a decir débil, pero sí que cae en las dudas del miedo y en las dudas de la herencia también, ¿no? Que este país dejó tras la guerra civil. Por otro lado, el testimonio gráfico, documental, está también sesgado políticamente, quiero decir, que no es todo lo objetivo que debiera ser. Entonces, en algunos casos la manipulación documental también lleva error. Pero bueno, el trabajo del historiador y del investigador es eso, poner a dialogar esas dos fuentes y tratar de elaborar una lista que bueno, a mi entender es muy necesaria, porque la lista de los muertos, o sea, los muertos son todos iguales. Entonces, durante los años de la dictadura hubo listados muy documentados sobre los caídos, los llamados caídos por Dios y por España, que tuvieron sus lugares de culto y de homenaje. Y bueno, si no hacemos esta otra lista también, que es complementaria, que aporta, que suma más que resta, nuestra historia, la historia de nuestro país quedará sesgada. Y además yo creo que incurriríamos en una injusticia. Yo creo que el conocer no puede ser nunca malo. La ignorancia, la incertidumbre, eso es lo que crea desaliento, es lo que agrava las heridas. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, con el tema de la ley de memoria histórica o de las exhumaciones, si eso abre una herida. Yo creo que es del todo erróneo. Por mi experiencia y por lo que he vivido en las exhumaciones y en los procesos de hablar con los familiares o con los descendientes de los represaliados y tratar de reconstruir su propia historia, nunca he sentido una sensación o un sentimiento de venganza está muy lejos de eso. De verdad que yo lo pienso, está muy lejos. Es más, es una cuestión más tranquilizadora, de cerrar, precisamente cerrar heridas más
más que abrirlas. Los muertos deben morir en paz y los vivos también debemos vivir en paz. Es una cuestión cultural también que tiene que ver con nuestra cultura de la muerte. Nosotros entendemos los enterramientos en el lugar que es propicio a ellos, son los cementerios, por ejemplo, y los cuerpos deben ser enterrados o incinerados. Debe haber un proceso de duelo. Si falta todo eso, hay algo que no casa, hay algo que culturalmente o socialmente chirría, hace ruido. Ese yo creo que es el proceso en el que los familiares o los descendientes han estado inmersos durante muchos años. Es una historia abierta que se hereda. Cuando efectivamente se entregan los restos o se completa una historia, se documenta una historia, la sensación es de paz, de aquietamiento, ¿no? Decía el forense Paco Echevarría que cuando los procesos de exhumaciones y el proceso de devolver los huesos es una tristeza profundamente alegre. Para mí esa frase lo define muy bien.